Nosotros somos iguales seres humanos como lo fue el Señor Jesucristo. Entonces, como somos iguales, se espera de nosotros que andemos igual. En Juan capítulo 14, por favor, vamos a empezar. El Padre Celestial nos hizo disponible una nueva vida. Lo hizo por medio del ofrecimiento de Jesús en lugar nuestro. Esa nueva vida nos permite actuar en el nombre de Él. Tenemos el derecho legal de actuar como actuó el Señor Jesucristo, es decir, de actuar en nombre suyo. La autoridad que tenía nuestro Señor provenía de Dios, no de sí mismo. Él ministraba en nombre de Dios. Así es que Él hacía que la voluntad de Dios, quien está en el cielo, ocurriera sobre la tierra. Luego, Jesús extendió su autoridad dada por Dios a sus discípulos, diciéndoles que hicieran sus trabajos en su nombre. En Juan capítulo 14, en el versículo 13, leemos: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, el nombre del Señor Jesucristo tiene mucho poder, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Él nos representó a nosotros absolutamente en todas las acciones redentivas. Entonces ahora nosotros lo representamos a Él haciendo sus obras y aún mayores. En el versículo 26 del mismo Juan 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, fíjate en el nombre de quién, Dios ya envió el Espíritu Santo y lo hizo en el nombre de su Hijo. Fíjate vos el poder que tiene este nombre, el respeto que tiene nuestro querido Dios por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Primera de Juan capítulo 3. Juan también, pero la primera, hacia el final. Hacia el final de la Biblia. No en el final, quiero decir hacia la derecha. Primera de Juan capítulo 3. Como Jesucristo ya no iba a estar sobre la tierra, entonces el mismo Padre Celestial envió a un Consolador que nos recordara todo lo que Jesús había dicho y hecho. Eso hizo el Padre en nombre de Jesús. Podemos actuar en lugar suyo deshaciendo las obras del diablo. Cada vez que usted se mueva con el poder de Dios en Cristo en usted, proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, usted deshace las obras del diablo. Eso es algo que hizo nuestro Señor cuando estuvo sobre la tierra. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, fíjate vos, desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Atención, está por decirnos: para deshacer las obras del diablo. Ahora nosotros vamos a ver un ejemplo de un hombre cojo que fue sanado. Esa sanidad que recibió en Hechos 3, creo que es bastante conocido, pero ahora lo vamos a ver en esta óptica, con todo esto que nosotros sabemos ahora de nuestra identificación con nuestro Señor. Esta sanidad de este hombre fue traída en concreción por el poder de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la acción creyente de dos hermanos nuestros. Hechos 3, versículo 6. Mas Pedro dijo a este hombre que era cojo, que no podía andar y que estaba a la puerta de un templo sentado ahí. Parecía que estaba pidiendo limosna. En realidad no era eso lo que él deseaba. Acá Pedro le dice a este hombre, Hechos 3:6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, fíjate lo que tenía Pedro, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mirá lo que le dijo. Esto era lo que tenía Pedro y ¿sabes qué? Coincidentemente es lo que tenés vos. Lo mismo que tenía Pedro es lo que tenés vos, es lo que tengo yo, es lo que tenemos todos nosotros hoy día.
Entonces el ex cojo, este hombre que ya no era cojo porque había sido sanado, se paró y anduvo saltando y alabando a Dios. Lo que tenía Pedro, insisto con esto porque tenemos que entender estas grandezas y simplezas de la palabra de Dios, lo que tenía Pedro que le dio a este hombre es lo mismo que tenemos nosotros que le podemos dar nosotros a la humanidad hoy día. Pedro estaba haciendo las obras de su Señor. Nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo quieren que, siendo que estamos identificados con Jesucristo, actuemos como identificados con Jesucristo. Lo estamos, lo actuemos o no, lo creamos o no. El tema es creernos que la palabra, ser convencidos, persuadidos por la palabra, que nosotros estamos identificados con nuestro Redentor y que entonces podemos hacer sus obras y lo que es mejor, mayores aún. Hechos 4 les voy a mostrar la reacción del mundo, la reacción del diablo acerca de todo de estas sanidades. Hechos 4, versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera, mira que estos tipos, qué arrogantes, mira lo que les dijeron a Pedro y a Juan, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es en ese nombre que este hombre recibió sanidad. Es ese nombre que esta gente, fíjate qué locura, les prohíbe a ellos usar. El adversario y sus huestes saben el poder que hay en ese nombre. Por eso aquí los intimaron y hoy día siguen intimándonos a que no usemos el nombre del Señor Jesucristo. Depende de nosotros hoy como dependió de Pedro y Juan en aquella época que estamos leyendo en este registro de Hechos 4. Fíjate vos ahora en los siguientes versículos cómo reaccionaron nuestros hermanos ante semejante prohibición. 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esta era el pensamiento de Pedro y Juan que expresaron en la cara misma de la oposición, de la adversidad, de gente que locamente quería prohibirles a ellos que usaran el nombre del Señor Jesucristo. No te pueden prohibir. El no usar el nombre del Señor Jesucristo es un derecho filial que vos tenés. Un derecho filial es el derecho que tienen los hijos sobre los bienes de los padres. Nuestro derecho filial de usar el nombre de Jesucristo nos vino autorizado por nuestro querido Padre Celestial, a través del trabajo completo de redención de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos leyendo en el 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, igual que nosotros. No podemos dejar de decir lo que nosotros hemos visto y oído de estas páginas de la Biblia, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, que nuestros hermanos comparten de la grandeza de Dios y del poder en el nombre del Señor Jesucristo, es algo que nosotros no podemos dejar de decir, no podemos dejar de hablar de eso. Esta misma puede ser nuestra respuesta en la cara de la oposición, de la adversidad o de la acusación. Somos hijos de Dios, hermanos del Señor Jesucristo y fíjate vos, hermanos de Pedro y Juan también. Al momento de haber renacido, hemos sido responsabilizados a utilizar el poder y autoridad del nombre del Señor Jesucristo para lograr en nuestras vidas y alrededor de nosotros la voluntad de nuestro amoroso y poderoso Padre Celestial. La palabra de Dios dice que es Dios en Cristo en nosotros. No es Cristo físicamente en nosotros, en la persona. Espiritualmente hablando, son todos sus logros en nosotros. La palabra dice claramente que Dios puso todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesucristo. Entonces, si quien está en nosotros tiene todas las cosas, exceptuándolo a Dios, bajo sus pies, entonces el Señor Jesucristo, Dios en Cristo en vos, vos estás arriba de todas las cosas. Porque el Señor Jesucristo fue puesto por Dios por sobre todas las cosas. Ningún hijo de Dios tiene que ir ni muy lejos ni muy cerca. No hay nada que viajar para hacerse del poder.
Ese poder de ser como Cristo y hacer sus obras nos habita, está dentro nuestro. Por eso digo que no hay que viajar a ningún lugar, está en nosotros. El nombre de nuestro Señor se nos ha dado para que tengamos poder para la vida abundante. Hoy, poder para la vida abundante, ahora. Colosenses capítulo 2, por favor. Nuestra identificación con Jesucristo es monumental. Tantas veces lo hemos dicho en esta clase porque lo hemos podido documentar de la maravillosa palabra de Dios. Él padeció por nosotros, de tal modo que es como que nosotros mismos hayamos pagado el precio con nuestra propia sangre. Como Él nos representó en los padecimientos debidos para la redención, entonces ahora nosotros lo representamos a Él, proclamando el reino de Dios y su maravilloso nombre. Así es que traemos en concreción sus logros en nuestras vidas y en la de las personas que nos rodean. Colosenses, les dije, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, ya no nos es contraria, nos era contraria, porque fue anulado, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Mirá, vos tenés que dejarla ahí, vos no la tenés que clavar, pero mucho menos tampoco desclavar. Y despojando a los principales y a las potestades, es como que los desvistió, los despojó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es Dios en Cristo en vos. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene. Ese es el poder que nosotros tenemos, porque lo hemos recibido de la mano de gracia de Dios, gracias al trabajo de redención completo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, esos principados han sido despojados a la vista de todo el mundo, que estén despojados a nuestra vista también. Están despojados de poder, fueron desinvestidos del poder cuando vos ejercés el poder que hay en el nombre del Señor Jesucristo. Y fíjate lo que dice acá en Colosenses: dio, anuló, perdonó, quitó, clavó, despojó, exhibió y triunfó, todo en tiempo pasado. Todo en tiempo pasado, concluido, completado, no hay nada más. Todo hecho por el amor, por la entrega de nuestro querido Señor. Entonces, ¿por qué vivimos como si nosotros fuéramos los anulados, quitados, clavados, despojados y derrotados? ¿Por qué vivimos de esa manera? No tenemos que permitir que nada ni nadie nos convenza que nosotros somos otra cosa que no sea lo que la palabra de Dios dice que nosotros somos. Somos hijos de Dios con todo el poder de Dios. Nosotros decidimos creer, nosotros así decidimos el resultado del partido de nuestra vida. No hay que conformarse a este mundo, hay que renovar nuestra mente a la palabra de Dios. Sacamos los pensamientos del mundo y ponemos los pensamientos benditos, poderosos de la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, es la parte que a nosotros nos gusta traducir secreto. Hablamos la sabiduría de Dios en secreto, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En el momento que el Redentor caminaba a esta tierra, que nos ministró salvación y redención, en ese momento Él estaba solamente, Él era un solo Jesucristo en Jerusalén y sus alrededores, nada más. El secreto que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, hasta que una vez que lo supieron fue muy tarde para que pudieran hacer algo al respecto. Es Dios en Cristo, en muchos hijos de Dios a la vez, por muchos lados. Muchos Jesucristos haciendo muchos bienes y sanando y deshaciendo muchas obras del diablo. Difícil de parar.
para nuestro adversario. Ahora nos toca a nosotros destruir las obras del diablo, anunciando el reino de Dios. Los príncipes de este mundo, damas y caballeros, saben el poder que vos tenés. Tenés que saberlo vos, tenés que actuar conforme a ese poder. Tenemos todo el derecho legal filial por Dios de usar el nombre del Señor Jesucristo. Por eso estos tipos acá de Hechos 3 y Hechos 4 no tenían ningún derecho. Nadie lo tiene hoy día porque es un derecho filial. Te toca ese derecho de usar el nombre del Señor Jesucristo y accionar ese poder que te habita, porque Dios te lo dio. Es un derecho filial, te viene como parte del paquete que Dios te dio al momento de renacer. Por eso es importante que nosotros ejerzamos el poder que nosotros tenemos. Juan capítulo 12, qué cosa, ¿no? Que de alguna manera u otra siempre terminamos en este versículo, que se imaginarán a dónde voy. Nosotros podemos, y de hecho debiéramos hacer las obras que hizo Jesús y mayores aún. Necesitamos entonces llegar al punto que nuestra creencia se eleve al nivel de la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Estudiando y viviendo la misma palabra que Jesucristo estudió y vivió. Lo mismo, ninguna complicación. Juan 14, versículo 12, probablemente ni hace falta que lo leamos de la Biblia, dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Recuerde, él ya fue al Padre, ya estamos en la época que podemos hacer sus obras y aún mayores. Queremos enfocarnos en las pisadas del Redentor para poder pisar sobre ellas cada uno de nuestros días. ¿Sabés por qué? Porque el Señor Jesucristo es nuestro metro patrón. Dios lo colocó a nuestro Señor Jesucristo como la norma a seguir. No nos debiéramos medir según nosotros mismos o según ninguna otra persona, sino según Cristo. Algunos padres pegamos sobre las paredes de la habitación cuando los nenes son chiquititos, después cuando ya crecen no los queremos medir más, ellos nos miden a nosotros como vamos bajando, pero cuando son chiquitos ellos van creciendo, entonces tenemos una cosa que, no sé, un dibujito ahí simpático, como una jirafita que va marcado 50 centímetros, 51, 52 y así vas marcando y le pones el nombre a tu hijo y ahí la fecha en que lo mediste. Yo hice eso con Eduardo y con Gabriel, le fue marcando así como un sobrino, Lucas, que yo tengo. Anotaba ahí cómo ellos iban creciendo. Y ellos se medían a ver como si fuera una competencia, a ver quién ganaba, quién crecía y no crecía. Nosotros como hijos de Dios que somos, podemos medir nuestro crecimiento en el conocimiento y servicio con el metro patrón puesto por Dios, nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios 10, versículo 12. Porque no nos atrevemos, dice Pablo, por revelación de Dios a los corintios en primer lugar y a todos nosotros cuando leemos esta epístola, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, y les voy a decir la palabra griega porque la van a entender de una rápidamente, pero ellos metreo, midiéndose, metreo, ¿ven? Que es similar a metro. Metreo a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Porque si vos te comparás con vos mismo, siempre vas a estar a la altura de vos. 13. Pero nosotros no nos gloriaremos a metros, desmedidamente, fuera del metro, fuera de medida, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por metrón. Sigue la palabra esa, que la entendemos porque suena a metro, para llegar también hasta vosotros. Pablo y Timoteo son los que dicen que no se atreven a compararse consigo mismos y que su regla es la que Dios les y nos ha dado. Les ha dado a ellos y nos la ha dado a nosotros. La medida de algunos de los corintios eran ellos mismos, eran su propio metro para sí. Y eso no era juicioso y tampoco hoy es juicioso. Romanos 12,
También versículo conocido, ya van a ver cuando lleguemos. Vamos a repasar porque es un versículo clave, porque es una acción clave para reconocer quiénes somos en Cristo. Romanos 12. Antes de ir al que ustedes piensan, vamos a ir al número 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Ves? No te vayas de mambo para arriba, sino que piense de sí con cordura conforme al metrón de fe que Dios repartió a cada uno. No tener más alto, no irte de mambo para arriba, pero tampoco más bajo. Tu medida es Jesucristo. Esa es la que Dios te ha dado. No pienses más allá de vos, pero tampoco pienses más abajo de vos. Sos un hijo de Dios con poder. Tenés el derecho filial de usar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sos alguien, claro que valés mucho. Acá la palabra te dice que no te vayas muy para arriba, pero tampoco te vayas para abajo. La medida es Cristo. No creas menos de vos que lo que Dios cree de vos, que está descrito en su palabra claramente para que vos sepas quién sos. El nuevo vos tiene este metro patrón, el Señor Jesucristo. Efesios 4. Versículo 7, seguimos con la misma palabrita griega que entendemos todos. Efesios 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al metrón del don de Cristo. ¿Lo ves? 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la metrón de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso versículo! Este elevarnos al nivel de Cristo vendrá por nuestra propia voluntad y la asistencia colectiva de nuestros hermanos en Cristo. El crecimiento es individual, pero formamos parte de un cuerpo y en la medida que crecemos individualmente, lo hacemos también de manera colectiva. Nosotros crecemos en conjunto y trabajamos en equipo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, ¿viste? Es lo que acabamos de decir. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose a tontas y a locas. No, en amor, así. Pero el propósito es la edificación en conjunto de todos nosotros. Todos nos ayudamos a todos a ser mejores para Dios. Todos nosotros nos empeñamos en nuestro crecimiento en la palabra de Dios, en llegar a tener esta estatura. No procuramos tener la estatura del líder de nuestro grupo con el que nos reunimos a estudiar la palabra de Dios. Queremos tener la estatura de Cristo. En Filipenses capítulo 3, el siguiente libro, Filipenses capítulo 3, en el versículo 12, dice, Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado, dice Pablo, ni que ya sea perfecto. Perfecto no es literal, es la misma palabra que habíamos visto en Efesios 4:13. No que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo fue asido, agarrado, tomado por Cristo Jesús para abrir los ojos de los gentiles, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol reconocía que aún le faltaba trabajo por hacer, que él no era perfecto, que ese ideal todavía no había sido alcanzado por él, pero no lo usaba como excusa para no moverse. Él dejaba sus viejas credenciales atrás y seguía corriendo la carrera de servicio amoroso y cristiano. Versículo 13.
Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Ves? Yo soy Pablo y no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, yo sé que no llegué, una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. La palabra perfectos lógicamente no puede ser literal, pues ninguno de nosotros lo es o llegará a serlo, sino hasta que suene la trompeta. Perfecto significa más bien iniciado, maduro, que tiene un tiempo de exposición a la palabra de Dios y de servicio. ¿Vieron lo que dije? Las dos cosas. No de exposición a la palabra de Dios tan solo. No es que leyó la palabra hace 47 años que viene leyendo la palabra y todavía no aplicó ni medio versículo. No. Es de conocimiento y de aplicación, de servicio. Eso es. Y al servicio del Señor Jesucristo. Todos aquellos que tienen un andar maduro deben de tener este sentir de servicio que hubo en Cristo Jesús. Quienes no tengan un andar maduro, pues que lo tengan. Todavía estamos a tiempo. 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, dice Pablo con todo el derecho, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera de Pedro capítulo 2. El metro colocado por Dios es Jesús. Lógico, si un hombre hizo un metro de, creo que era iridio y paladio o algunos otros dos metales, platino e iridio, si un hombre hizo un metro de platino e iridio, cualquier otro hombre en similares circunstancias o en idénticas circunstancias puede hacer otro metro que sea de platino e iridio. Bien, el Señor Jesucristo era un ser humano como nosotros. Si Él pudo hacer esas obras, nosotros también. Y encima, mayores que las que hizo Él. Ojo, una cosa así, por favor, recuerde que cada tanto lo recordamos en la clase. Para tener sus resultados tenemos que tener su andar. Como somos iguales a Jesús, andemos igual que como anduvo Jesús. El contexto de la primera epístola de Pedro, que es la que está en un registro que estamos por leer, en el capítulo 2, es el andar de santidad que se espera de todos nosotros que somos hijos de Dios. Primera de Pedro 2, en el 21, nosotros vamos por brevedad, al 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, es decir, para todo lo que dice arriba. Porque también Cristo padeció por nosotros en lugar nuestro, Él padeció en nuestro lugar. ¿Vieron cuántas cosas ahora que leemos, ahora que entendemos nuestra identificación, la sustitución que hizo nuestro amoroso Redentor por todos nosotros? Ahora que leemos estos registros ya brillan diferentes, ya tienen una luz que antes no tenían cuando los leíamos. Acá dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Estamos aprendiendo las obras del Señor Jesucristo, las acciones que Él tuvo, su conducta como Hijo de Dios. No se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En este registro nomás tenemos un montón de buena información para nosotros poder andar como Él anduvo. Mirá, te lo resumo. No hizo pecado, no se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, bendecía. Cuando padecía, no amenazaba, encomendaba la causa al que juzga justamente. Todas estas cosas podemos hacer nosotros. Esta es una conducta que tuvo nuestro Señor en el medio de gran presión, tal que nosotros nunca podremos tener. Gracias a Dios, porque Él lo pasó en nuestro lugar. Pero sí cada tanto nos toca alguna que otra presión. Pues bien,
Estas son pisadas para que nosotros pisemos. Esta es la forma que Él se condujo en el medio de la oposición, de la adversidad, cuando todo le era contrario, igual Él nos redimió, porque esta fue la conducta que tuvo nuestro Señor. Él era un líder según Dios. Él iba adelante y al servicio de aquellos a quienes ministraba, nosotros incluidos, aunque no estuviéramos en aquel entonces. Los efectos de los logros de la tremenda redención nos llegan a nuestros días. Fíjate si será poderoso lo que Él hizo. Así de poderoso es nuestro nombre. Él padeció primero, ahora nosotros pisamos sus pisadas. Primera de Juan, más atrás. Primera de Juan. En el capítulo 2, en esta oportunidad. Primera de Juan 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que hagáis lo que quisierais. ¿Ves que no dice eso? ¿Viste que dice para que no pequéis? Y si alguno hubiere pecado, bueno, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, a ver si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso. Y la verdad que no está en él. Pero el que guarda su palabra, dice el 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. 6. Grabémoslo para recordarlo y recordárnoslo. Lo que dice el 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo? Hechos 10, por favor. Hechos 10. En el versículo 38. Fíjate lo que dice acá, porque estamos viendo cómo anduvo. Nosotros queremos andar como Él anduvo, sabiendo que Él fue nuestro sustituto, que estamos identificados completamente, absolutamente y perfectamente con Él. Entonces queremos saber cómo Él anduvo. Hechos 10, 38 dice: cómo Dios se ungió con el Espíritu Santo y poder. Las dos cosas siempre van juntos. Cuando Dios te da la responsabilidad, también te da el poder o autoridad. Siempre Dios no te deja manco, te da las dos manos que necesitas. Dios le dio a Jesucristo lo mismo que nos da a nosotros, Espíritu Santo y poder, a Jesús de Nazaret. Y como acá estamos viendo cómo anduvo el Señor Jesucristo, anduvo haciendo bienes y sanando. Eso hizo el Señor Jesucristo. Eso hizo nuestro Señor, eso queremos hacer nosotros si decimos que pisamos en sus pisadas. Anduvo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Hice el énfasis en con porque nos estamos por meter en una parte realmente maravillosa. Dice que él hizo bienes y sanó a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Muy bien. Hoy día, nuestro querido Dios está en Cristo en nosotros. Antes del día de Pentecostés, Jesucristo les profetizó que el Espíritu de verdad que estaba con ellos iba a estar en ellos. Hasta ese día maravilloso, los discípulos hicieron las mismas obras que su Señor. Luego de aquel día de Pentecostés, pudieron hacer mayores aún, pues a partir de ese entonces fue Dios en Cristo, en ellos, como en todo hijo de Dios, comenzando por los 12. En Juan capítulo 14, por favor. Juan 14. Juan 14. En el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Se acuerdan que ya hablamos de esto, no? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, dice el 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Ves por qué hago el énfasis?
mora con, está hablando ahora en este momento que yo les hablo, como si dijera el Señor Jesucristo, ahora que les digo, mora con ustedes y estará en vosotros. ¿Te das cuenta? Después del día de Pentecostés ya estuvo disponible en todo hijo de Dios. Antes con sus obras, en sus obras y aún mayores. Esta es una enorme, tremenda, nueva posibilidad que comenzó en el día de Pentecostés. Como fuimos nosotros ungidos por Dios con Espíritu Santo y poder, entonces nosotros también podemos andar haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está en Cristo, en nosotros. Estos son los días después de aquel día de Pentecostés. Efesios capítulo 5, Dios mío, cuántas cosas tenemos que ni sabíamos hasta que abrimos esta Biblia y nos fuimos y lo leímos y la encontramos ahí a flor de página, maravillosas cosas del corazón de nuestro querido Dios. Efesios 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad, sed y andad, hay que andar, no es para guardártelo, es para accionar, para hacer algo al respecto de lo que recibiste. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesucristo imitó a su Padre en el estándar de amor. Por eso se entregó enteramente por nosotros. No necesitamos entregarnos de esa manera, gracias a Dios, porque nuestro Señor ya lo hizo en nuestro lugar. Pero aún así, este sigue siendo el estándar cristiano de entrega amorosa. Este es. Cuando nos entregamos así, sigue siendo un olor fragante para Dios. Efesios 2, vamos hacia adelante del libro, Efesios 2. Dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Recuerdan lo juntamente que nosotros aprendimos? ¿Cuánto juntamente sabía? Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por si se te perdió, te olvidaste, que sepas que a vos no te costó nada. A Él sí, a nuestro Señor también, pero a nosotros no nos costó nada. 6. Y juntamente con Él, fíjate vos, otro juntamente con Él, nos resucitó. Para Él es un hecho, para nuestro querido Dios. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto te dice dónde estás sentado vos. Cuando Dios te mira acá arriba, no tiene que mirar abajo. Mira allá arriba, en los celestiales, ya estás ahí. Porque por gracia sois salvos, dice el 8. No, perdón, el 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe, es decir, bueno, yo hice esto, entonces me gané aquello. No es por obras. 10, porque somos hechura suya, ¿ves? Él te hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras vienen después que vos sos renacido, cuando vos crees, las cuales Dios preparó de antemano para que las conociéramos y nos regocijáramos sentaditos en casa sin movernos de ahí. No, para que anduviéramos en ellas. Mira todo lo que dice de vos ahí. No tuvimos que ver en nuestro primer nacimiento y no tuvimos que ver en nuestro renacimiento, en nuestro segundo nacimiento, excepto en haber creído y confesado. Vaya nuestro trabajo. Lo que hemos transpirado cuando creímos y confesamos. Dios te hizo su hijo cuando vos cumpliste este simple requisito. Luego que nosotros lo hacemos, que creemos y confesamos, Dios nos hace sus hijos. Por eso claramente declara que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para el propósito, las buenas obras. Todas las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo son todas buenas. Recuerden que Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos.
No hay bien más grande, damas y caballeros, que proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo y andar a la luz de esa proclama. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Las obras que menciona Juan 14:12 son las obras que Dios declara por medio de Pablo y que están registradas en la palabra para que andemos en ellas. Esas obras siguen a la fe. La fe va primero y las obras vienen después. Es como la cola y el perro. Primero pasa el perro y atrás del perro que pasa la cola del perro. Si el perro va para allá, viene el perro primero y la cola después. Esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas vienen después de la fe. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar. Van a ver de tres cosas delante del Dios y Padre nuestro. Fíjate vos, te las voy a marcar. La obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Del trabajo de vuestro amor, la segunda cosa, y de vuestra constancia en la tercera, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y constancia en la esperanza. La fe obra las obras, las produce. Las obras pueden producirse obrando tan solo o pueden producirse con fe. Ahora, un detalle. Las buenas obras a las que fuimos llamados a producir son las obras que se producen con fe. Manejar un vehículo, conducirlo, es una obra. No hace falta fe. Hace falta conocer cómo se conduce un vehículo. Las obras que nosotros estamos hablando son las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para esas obras se producen con fe. Uno no sana oprimidos por el diablo con obras de la carne. Sanar es una obra producida por fe. Gálatas capítulo 5, hacia atrás, antes de Efesios, Gálatas capítulo 5. En el versículo 6, mirá lo que dice, tremendo versículo de la Escritura, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, es decir, ser de Israel, vale algo, ni la incircuncisión, es decir, ser gentil. Bueno, si ser de Israel no vale, según este registro, y ser gentil tampoco vale, entonces, ¿qué es lo que vale? Bueno, pues bien, vamos a estudiar brevemente esto. La palabra vale en griego significa tener poder, ser fuerte, ser válido, eficaz, capaz de producir resultados. Mirá lo que significa esta palabra. Entonces, si ser del pueblo de Israel o ser gentil no es lo que tiene poder, ni es lo válido, ni lo eficaz o lo que es capaz de producir resultados en Cristo Jesús, surge la pregunta: ¿qué es lo que es válido y eficaz y produce los resultados que buscamos? Seguimos leyendo y dice: la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. En el idioma griego, la palabra obra se ve más claramente porque es la palabra energeo. Es de donde nosotros obtenemos la palabra energía, que proviene de esta palabra, energeo. Dice ahí que la fe obra o es energizada por medio del amor de Dios. ¿Entendés? Fíjate vos qué panorama nosotros tenemos, porque este amor del que estamos hablando es el amor de Dios en la mente renovada en manifestación, es el que Dios derramó en nosotros el día que nosotros confesamos y creímos y que Él, nos hizo sus hijos. Dios derramó en nosotros este amor, que es de Él en su generación, pero es nuestro en el ejercicio. Nosotros somos los que amamos con ese amor que antes no podíamos amar con ese amor porque no lo teníamos. Ahora Dios nos lo derramó, entonces nosotros lo ejercemos. Ese amor da energía a la fe, que es la que produce las obras. Dios, esto es tremendo.
La fe, damas y caballeros, la confianza sin reservas en la información confiable proveniente de la palabra de Dios es lo que es capaz de producir resultados, las buenas obras. El amor le da la energía a la creencia. La base de todo en nuestra vida de servicio es el amor de Dios que energiza nuestra creencia y a nuestra esperanza también, porque la esperanza es creencia en el futuro. La creencia energizada por el amor produce las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La esperanza nos permite mantener la creencia y la producción por medio de la fe de las buenas obras a lo largo del tiempo. Todo lo que nuestro amoroso Dios es para con nosotros, lo es en Jesucristo. Todo lo que nosotros somos para nuestro Padre Celestial, lo somos en Jesucristo. Nuestro perfecto sustituto, nuestro valiente Redentor, fue un ser humano como nosotros, que creyó para traer en concreción la inmensa voluntad de bien de su Padre al mundo. Lo hizo a costa de su propia vida y en nuestro socorro. Habiendo visto con profundidad nuestra identificación con Jesús, necesitamos elevarnos al nivel de la palabra y hacer sus obras y aún mayores. Eso, mis hermanos, lo glorifica a nuestro Padre y honra la entrega amorosa de nuestro precioso Señor. No tenemos excusa. Somos iguales a Jesús, andemos igual a Jesús. Dios los bendiga.